Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La Fiscalía de Los Ríos allanó las instalaciones del Hospital del IES Quevedo para revisar los procesos de contratación pública. Hola, Diana. Hola, amigos. Muy buenas noches. Durante el allanamiento incautaron 7 computadoras que serán revisadas minuciosamente en busca de irregularidades. Iniciaron a la medianoche de este martes en las instalaciones administrativas del Hospital del IES Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Elementos de Fiscalía y Policía Nacional en busca de información de los últimos contratos de compras públicas en adquisición de medicinas en medio de la crisis generada por el COVID-19. Allí se llevaron 7 computadoras y documentos. Estamos recabando indicios de los cuales vamos a realizar las pericias correspondientes para determinar si existe o no existe los hechos denunciados. Durante la tarde de este miércoles se desarrollaron 3 allanamientos más, uno en Babahoyo, en el Hospital Provincial Martín y Casa del Ministerio de Salud Pública. De allí también decomisaron equipos informáticos y documentos. Aunque la Fiscalía no especifica si hay denuncias puntuales de contratos con sobreprecios, informa que las diligencias habrían iniciado tras un oficio emitido por la Gobernación de Los Ríos, donde pide revisar todos los hospitales y distritos del territorio. Toda vez que en varios hospitales del país existen sobreprecios en compras y en vista de eso, para transparentar, la Gobernación ha cursado este oficio pertinente y Fiscalía ha acogido esa denuncia del señor gobernador. Lo mismo ocurrió en el Distrito de Salud Pueblo Viejo Urdaneta, el Distrito Quinsaloma Ventanas y el hospital de esa localidad, donde la Fiscalía encontró documentos de compras realizadas y de compras que están en proceso. Decomisó computadoras, todo con la finalidad de revisar minuciosamente si los contratos realizados en medio de la pandemia del COVID-19 fueron pagados con sobreprecios para determinar a los responsables. Martín Soto, 24 horas. La audiencia de juzgamiento de la exdirectora de gestión de riesgos, Alexandra Ocles, ya tiene fecha y hora. Será el lunes 18 de mayo a las 10. Se formularán cargos por tráfico de influencias. La audiencia ya tiene jueza y fecha. La mañana de este miércoles, bajo sorteo, la audiencia de formulación de cargos en contra de Alexandra Ocles recayó en Daniela Camacho, presidenta de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y la magistrada, quien ha estado enfrente de importantes casos como el caso Sobornos, de inmediato fijó hora y día. Entrada la tarde, se conoció que la audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias contra Ocles y otros 4 funcionarios del Servicio de Gestión de Riesgo se realizará el lunes 18 de mayo a las 10 de la mañana y será de forma presencial, pues se la realizará en la sala de audiencias del Mezanine 1 del edificio de la Corte Nacional de Justicia, según el sistema de la función judicial. Junto a Ocles se formularán cargos en contra de otras 4 personas, todos funcionarios públicos de la Secretaría de Gestión de Riesgo. César E.B., subsecretario de Preparación de Respuesta. Jorge O.A., analista de Atención Humanitaria. Mauricio C.B., director de Atención Humanitaria. Y Ramón R.G., coordinador general administrativo y financiero. En el pedido de formulación de cargos no se incluye al contratista, pese a que su nombre sí aparece en el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado, precisamente por el que ahora la Fiscalía abre esta investigación. En el informe de la Contraloría se establece indicios de responsabilidad penal en contra de Ocles y de los 4 funcionarios antes mencionados. Y también se identifica que hubo sobreprecio de más del 40% en la compra de los kits de alimentos, además de muchas otras irregularidades más. El delito de tráfico de influencias, tipificado en el COIP, es sancionado con una pena de 3 a 5 años. Dayana Monroy, 24 horas. La constructora Premiblock, que vendió insumos médicos y medicinas al Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo, también hizo negocios en el Hospital Rodrigo Zambrano de Manta. Los contratos por casi $3 millones tendrían irregularidades.
La venta de insumos y medicamentos no solo fue con el Verdi Ceballos de Portoviejo. En el portafolio de clientes de Premiglob está también otro hospital de la red de salud pública, el Rodríguez Zambrano de Manta. Y con este hospital hay en particular 2 contratos que levantaron sospechas a la Comisión Nacional Anticorrupción. El primero corresponde al proceso CHRZ 004-2018 de febrero del 2018. La Casa de Salud, mediante subasta inversa electrónica, solicitó la adquisición de dispositivos médicos de uso general no catalogados. Se presentaron 4 oferentes y luego de la revisión de la documentación quedaron 2 empresas. Jeremías Corp, que estaba imposibilitada de participar por haber sido sancionada por el CERCOP y aún así fue calificada, y Premiglob. Esta última ganó el contrato por $1.396.598. Con lo cual, por exclusión, la que no tenía capacidad le cedió todas las ventajas a Premiglob. Eso es traje a la medida. 4 meses después, el hospital vuelve a hacer el mismo requerimiento de dispositivos médicos y esta vez ya no se presenta Premiglob, sino su gerente general, pero ahora como persona natural. Carlos Figalo Segovia ganó el contrato por $1.125.779 y llama la atención que al revisar el desglose de valores, las autoridades del hospital Rodríguez Zambrano pagaron al proveedor mucho más que el precio del mercado en cada producto. Allí hay sobreprecios. Presentamos la denuncia. Toda esta documentación está en manos de la Contraloría General del Estado desde octubre del año pasado, según se detalla en esta carta enviada por la Comisión Nacional Anticorrupción al máximo organismo de control. Avanzar a descubrir a quienes representan los proveedores que a veces solamente son testaferros de personajes de la vida nacional. Joana Ramos, 24 horas. El Comité de Emergencia Nacional analiza la posibilidad de que el 1 de junio se retomen las operaciones aéreas y las actividades en los aeropuertos del país. El ministro de Transporte aseguró que se ha propuesto un protocolo para minimizar el riesgo de contagios. Se propone permitir las operaciones de rutas nacionales e internacionales para locales y extranjeros desde el 1 de junio. Así lo dijo el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, quien asegura haber logrado un consenso con los alcaldes de Quito y Guayaquil, así como los representantes de las operadoras de los aeropuertos ubicados en estas ciudades. Estándar de seguridad, el cual puede ser incrementado o puede ser vuelto más estricto por parte de los concesionarios, dependiendo de las condiciones sanitarias de cada ciudad. Pero hay varias cosas que cambiarán, adelanta. En el ingreso de pasajeros no se permitirá acompañantes, se tomará temperatura y se deberá realizar un proceso de desinfección. En las salas de espera será obligatorio el distanciamiento. Dentro del avión se evitará el consumo de alimentos y se continuará manteniendo la distancia. En todas estas etapas será obligatorio el uso de mascarillas, aseguró Martínez. Ya en el arribo, un punto adicional. Se tomarán pruebas rápidas a los viajeros. Pasajero positivo, se lo mandamos a un hotel para que guarde cuarentena. Pasajero negativo se podrá incorporar a lo que permita la movilidad de cada cantón. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió al tema. Nosotros vamos a poner puntos de triaje y pruebas rápidas en el aeropuerto de Guayaquil para poder hacer una medición como la estamos haciendo con informe confidencial y saber porcentualmente cuántas personas podrían llegar contagiadas de otros lugares. No se restringirán conexiones con ningún país, pero sí se mantendrán controles selectivos. Que dentro de los países que tienen un nivel de contagio mucho mayor, se les exija para poder embarcarse en el vuelo una prueba de COVID y obviamente negativa. Hasta el 1 de junio se definirán temas como quiénes van a correr con los valores de las pruebas o si se autorizará la movilización de pasajeros entre provincias. El COE Nacional tiene la última palabra sobre este pedido que busca que en 18 días se retomen las operaciones aeroportuarias. Está prevista una frecuencia muy baja todavía de vuelos y de pasajeros, pero estamos ya pensando en que el 1 de junio es una fecha para tener lista la operación nuevamente de nuestros aeropuertos en el país. Hasta esa fecha las aerolíneas deberán cumplir con simulacros donde se pondrán a prueba estos protocolos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Desde filtros de desinfección hasta distancia en los asientos y espacios son parte de los protocolos activados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Estos controles estarán en constante análisis de acuerdo al comportamiento y movimiento de la terminal aérea.
El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hoy luce vacío. Los nuevos protocolos se reforzarán en esta nueva etapa. Creemos que el inicio de operaciones va a ser lento. Al ingreso será recibido por varias personas que se encargarán de tomarle la temperatura, desinfectar al pasajero y sus maletas, además de pedirle su documentación. Atrás quedaron las despedidas o bienvenidas de familiares. Ellos no podrán ingresar. Ya una vez adentro pasará a hacer el respectivo check-in dependiendo de la aerolínea, respetando eso sí la distancia delimitada en el suelo, de 2 metros entre sí. Cada counter contará también con su acrílico para de esta manera guardar distancia. Se pasa a la revisión por rayos X y luego a migración. Aquí también hay cambios. Por ahora se ha dispuesto que no todos los cubículos estén operativos al mismo tiempo. Otra de las medidas de bioseguridad que se están implementando en el aeropuerto de Guayaquil está aquí en la zona de preembarque. Como ustedes pueden ver, se ha delimitado aquellos asientos que no se pueden ocupar, esto con el fin de mantener y preservar la distancia entre pasajeros. Para los que arriban al país, también hay otro protocolo. Al bajar del avión se toparán nuevamente con la toma de temperatura y pasarán de inmediato hasta esta sala, donde se llevará a cabo el triaje, llenar formularios del Ministerio de Salud y además la toma de pruebas rápidas de COVID-19. Esta ya es una situación de salud pública, donde el Ministerio de Salud Pública y la Alcaldía de Guayaquil seguramente coordinarán todo lo necesario para que este proceso se realice de la mejor manera. Los locales comerciales del aeropuerto también deberán adaptarse a los cambios, evitar las filas y las mesas a su vez deberán reducirse. Son protocolos que serán actualizados analizando el comportamiento y movimiento en el aeropuerto. Valery Villalba, 24 horas. La parroquia Jimena de Guayaquil es otro de los puntos críticos por la cantidad de contagios. El 27,1% de los habitantes ha dado positivo para coronavirus. Este sector tiene una alta actividad comercial informal. Esta es la Isla Trinitaria, uno de los sectores más populares del sur de la ciudad. Tiene aproximadamente 90.000 habitantes de 50 cooperativas y precooperativas que entre el Estero Salado y la avenida Perimetral están distribuidas. De ahí la aglomeración en sus calles, sobre todo en las que predomina el comercio informal. En esta vía de ingreso a la Isla Trinitaria, por ejemplo, usted puede encontrar desde pescados crudos hasta vajillas y en el piso exhibidas. Nosotros estamos arriesgando aquí nuestra salud para poder hacer negocio. Tenemos que salir a camellar a la calle. Es por eso que desde que arranca el día, aún en estos tiempos de cuarentena en la Isla Trinitaria, hay movimiento y es intenso. Un vaivén de vendedores y compradores que no respetan el distanciamiento social ni se ponen mascarilla para salir a trabajar. Solamente salimos un ratito, pero ya está la gente más tranquila, ya hay menos enfermos, menos contaminados. Y es que en el sector predomina la idea de que ya no hay peligro y que por eso ya no es necesario ni el distanciamiento ni la protección. Ya pasamos el problema. Para mí creo que ya se está pasando poco a poco. Es la misma respuesta que dan en el Guasmo Sur, uno de los barrios más habitados, 450.000 moradores, y de donde salieron los primeros contagiados. El virus ingresó o se contagió o se propagó rápidamente por el sector del Guasmo Sur inicialmente. Para mí ya estaba un poquito calmada. Antes la gente estaba más preocupada, ya no salían. Ahora ellos ya se van a la calle en parejas, con niños y en grupos de amigos. Y se concentran en sectores como el Pedregal, en la intersección de las avenidas Abdón Calderón y Las Esclusas, donde hay muchos locales comerciales que ya empezaron a retomar sus actividades, y vendedores autónomos. Estos no solo ofrecen alimentos e insumos de limpieza como al inicio de la emergencia, sino también carne en palito, ropa y calzado. Es una especie de bahía lo que aquí se ha formado. Hoy en día estamos así, nos mantenemos así, pero como para ganarnos el día. En el Guasmo Central, otro punto crítico de la parroquia Jimena por el número de casos confirmados, incluso nos encontramos a estos jóvenes jugando un campeonato. No tienen temor, no usan máscara, no usan esas mascarillas, nada de esas cosas, casi la mayoría. El último reporte publicado por el Ministerio de Salud Pública sobre la distribución de los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad precisa que en la parroquia Jimena, a la que pertenecen los sectores mencionados, hay al menos 628 contagios y otros 590 con sospecha. Y según la encuesta de toma de muestras rápidas realizadas por la municipalidad, el 27,1% de los casos positivos de Guayaquil están en esta parroquia. Y de ellos el 1,6% atraviesan la fase inicial, el 5,6% la fase intermedia y el 19,9% la fase final de la enfermedad. Son cifras que incluso en sectores como el Guasmo Central ya empezaron a cambiar. La zona más alta que encontramos en los recién contagiados está hacia Guasmo Norte y hacia
esa otra parte de la parroquia Febres Cordero. Y es la falta de corresponsabilidad la razón principal. Es importantísimo en esta nueva etapa de cara a un cambio de semáforo donde la gente va a salir a las calles, que cada uno de nosotros tengamos los cuidados necesarios. De darse un nuevo brote de contagios, el hospital del Guasmo Sur, que es al que se derivan los casos, ha dicho estar preparado. Luisa María Heredia, 24 horas. Los gimnasios del país siguen sin fecha para retomar sus actividades. La incertidumbre los inquieta, pero buscan alternativas creativas para esquivar la crisis. Difícil hubiera sido encontrar una de estas máquinas vacías hace 2 meses atrás para los 10.000 alumnos que tiene las 3 instalaciones de este gimnasio, uno de los más grandes de Guayaquil. Pero hoy luce y lucirá así durante algún tiempo más, reconoce Vanessa. Para quienes en cambio manejan negocios más pequeños, las cosas también están siendo difíciles, pues en algunos casos incluso han tenido que separar colaboradores. Melanie cree que cuando ya puedan abrir sus instalaciones, podría enfrentarse a 2 escenarios. La una es que las personas estén muy desesperadas por querer hacer sus ejercicios y vayan corriendo a un gimnasio, y también puede haber el otro escenario, es que la gente siga con miedo. Manuel Falqués tiene 2 centros de boxeo. Teme tener que decidir cerrar uno, pues si bien están realizando clases online, los ingresos no son suficientes. Hemos tenido que poner a 5 entrenadores en licencia sin sueldo y posiblemente tendremos que cerrar un gimnasio. En el caso de Melanie, quien también se ayuda con el alquiler de implementos y de promociones para las clases online, la intención es seguir con sus 10 colaboradores. Espera lograrlo. Nosotros tenemos aproximadamente un promedio de 10 personas que trabajan con nosotros. Sin embargo, ahorita estamos básicamente 4 personas trabajando para poder pagar el sueldo de todos los que trabajan. Y saben que aunque tomará tiempo, la nueva normalidad llegará. Y para ello se preparan desde ya. Reubicación de las máquinas, también se va a poder poner señalización, divisiones para obviamente la gente pueda conservar su distancia. Manuel ha notado que esto de la nueva normalidad, si se usa bien, podría traer ventajas. Él ha decidido ampliar su oferta al exterior y ya tiene alumnos de otros países conectándose a sus clases virtuales. En las clases de Yamona en el mes pasado cerramos entre 45 a 50, muchos de ellos extranjeros. Hemos tenido una buena aceptación, pero igual no es suficiente para cubrir los costos de los locales, luz, agua, renta, entrenadores. Y si bien la incertidumbre de la nueva normalidad asusta, pues los está dejando con deudas importantes, ellos se preparan para esperarla, con los guantes puestos y los locales abiertos. Dayana Monroy, 24 horas. Un modelo realizado por la Universidad de las Américas calculó que además de los empleos que ya se han perdido durante esta crisis, el país podría llegar a sufrir una pérdida de 4.000 puestos de trabajo al día si se mantiene el confinamiento en las mismas condiciones. Pese a que todavía se desconoce la cifra real de despidos en el país, la Cámara de Comercio de Quito, basado en información de desafiliaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, calcula que la pérdida de empleos sería de 150.000 en estos 2 meses de confinamiento por la emergencia sanitaria. Un estudio realizado por la Universidad de las Américas calculó el tiempo de resistencia basado en el nivel de ventas, ciclos de caja, liquidez y empleados de miles de empresas. Los resultados son preocupantes. Unos 655.000 empleos se perderían en lo que queda del año. Eso más o menos representa un 21% de la masa de empleos formales. Con información de 28.000 empresas, simulamos qué es lo que podría pasar con los balances de las empresas cuando tienen un volumen de ventas muy bajo y la probabilidad de que esas empresas quiebren. Entonces, si es que quiebran, todos los empleados quedarían desempleados. Y con el semáforo en rojo, serían 4.000 los trabajadores que pierdan su empleo a diario. Ponerle un número al otro lado, es decir, ya sabemos lo que esto implica en salud, en vidas humanas, y ya sabemos los ratios de contagio y demás, pero no sabíamos muy bien qué es lo que esto implica en términos económicos. Según el economista Vicente Albornoz, el cálculo indica que mayo sería el mes con mayor pérdida de puestos de trabajo. Porque ese es más o menos cuando empezarían a tener problemas serísimos de financiamiento las empresas, pero que luego, junio y julio, también habría una pérdida importante de empleos. Y explica que si bien no existe un modelo perfecto para garantizar que no existan contagios, que no cierren empresas ni se pierdan empleos, es necesario hacer un análisis más profundo. Un poco más de apertura económica y
aumentar el número de contagiados, un poco menos de apertura económica, pero claro, complicar la situación de empleo, de quiebras empresariales. Del cálculo del sector comercial y empresarial en base a las desafiliaciones, resalta que el 45% de estas, es decir, el 45% de empleos perdidos, están en Quito. María Gracia Acosta, 24 horas. Y este martes se realizó el segundo vuelo de retorno de residentes de Galápagos hacia las islas, esta vez a Santa Cruz, quienes dieron negativo a las pruebas de detección de COVID viajaron. Pero una vez en la isla deberán hacer un nuevo periodo de aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. Con música recibió el Aeropuerto Ecológico de Galápagos a los 113 pasajeros residentes de la isla Santa Cruz tras permanecer más de 45 días varados en distintas ciudades del Ecuador continental. La larga espera se dio hasta tener aprobados los protocolos de seguridad que eviten la proliferación de contagios de coronavirus en las islas. Manejando grupos de 16 personas para que puedan ir 16 personas en un bus. 16 personas que irán entregándose una a una en su casa y se irá haciendo el registro para poder hacer el control respectivo luego, que tendrán que estar en APO por 14 días. 14 días más de aislamiento preventivo obligatorio, pero esta vez ya en su isla. Desde hace 3 semanas, el aeropuerto de la isla Baltra adoptó las medidas sanitarias dispuestas por IATA, el Consejo Internacional de Aeropuertos y autoridades nacionales para recibir a sus pasajeros. Un filtro de desinfección, un pediluvio para desinfectar el calzado, la desinfección de las maletas también, y también la medida de temperatura. Fuera de esto, también nosotros tenemos ciertas medidas como es el espaciado que estamos manejando en 1.5 metros, marcadas todas las colas que hay que hacer, tanto para check-in como para filtros de seguridad. Quienes viajaron debieron practicarse previo una prueba de PCR de detección de coronavirus. De ellos, los que salieron negativos pudieron viajar. Ahora están contentos de estar ya en su tierra. Creo que Galápagos está haciendo la diferencia, porque después de estar 2 meses en Quito veo la diferencia del control. Hasta ahora han empezado a retornar ciudadanos de las islas San Cristóbal y Santa Cruz. Se anuncian para los siguientes días un vuelo con ciudadanos de la isla Isabela. Podemos tener ya un vuelo con retorno de personas de Isabela, entrarán por Baltra y coordinaremos también con el GAR Santa Cruz y el GAR Isabela para el efecto, ya que son los COES cantonales los que realizan adelante este tema. Aún quedan muchos residentes de Galápagos a la espera de su retorno a las islas, que a la fecha ya registran 113 infectados por coronavirus. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Durante casi 1 hora, José de la Gasca, secretario Anticorrupción, justificó su trabajo ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. El funcionario recalcó que su trabajo es eminentemente técnico. Fue durante 1 hora y media que asambleístas de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional escucharon los argumentos del secretario Anticorrupción José de la Gasca. El funcionario compareció ante los legisladores luego que la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, cuestionara su trabajo y sugiriera al presidente de la República la eliminación de esta secretaría. De la Gasca se defendió una vez más asegurando que conoce y es capaz de ejercer el cargo, pero no lo dejan. Que pese a mis intentos oficiales, no he recibido la colaboración para la coordinación de estos esfuerzos por parte de la Fiscalía. Por el contrario, hemos percibido renuencia a tal colaboración y falta de impulso. Dice que ha dado recomendaciones para la transparencia de las compras públicas y acceso a la información, y recalcó que sí ha trabajado en la prevención de la corrupción. No solamente hemos hecho eso, también nos hemos metido en prevención, en las instituciones públicas, poniendo instituciones lo que se llaman las unidades de integridad y antisobornos. Actualmente se encuentran 4 ya en funcionamiento. El problema es que estas unidades empezaron a funcionar luego de las denuncias ciudadanas y la intervención de la Fiscalía, y no antes, como establece la razón de ser de esta secretaría. De la Gasca continuó su intervención mencionando que es una secretaría joven y pequeña, 21 funcionarios que le cuestan a los ecuatorianos $615,000 al año, y detalló en qué se ha gastado el dinero hasta ahora. De un presupuesto para el 2020 de $615,000, hemos usado $153,000. En viáticos de un presupuesto de $427,000, hemos usado apenas $8,600.
solo para cubrir viáticos internos, y del grupo 58 que tiene que ver con el presupuesto propiamente de la Secretaría para ejecutar en acciones de prevención o de algunas otras que estén diseñadas conforme al PAP. No hemos ejecutado ningún dólar. Sobre la recuperación de los dineros perdidos en la corrupción, el funcionario aseguró estar trabajando. Hay 50 millones de dólares en proceso de recuperación y más de 136 millones a la espera de sentencias. En resumen, nada. Joana Ramos, 24 horas. A esta hora vamos a conversar con el Contralor General del Estado, Pablo Celis. Señor Contralor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Empecemos por aquí. El secretario o la Secretaría Anticorrupción, ¿usted cree que es útil? ¿Usted cree que estorba o ayuda? El tema de la Secretaría Anticorrupción no tiene que ver con una disputa de criterios, opiniones o contradicciones entre funcionarios. Tiene que vérselo desde el punto de vista de la integridad de las competencias y funciones del Estado. Ese organismo que nace de una iniciativa del Ejecutivo, lamentablemente carece de competencias legales y técnicas. En su actividad, independientemente de la buena voluntad de sus actores, interviene en espacios que son de competencia constitucional y legal exclusivas de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General del Estado. Es a la Contraloría a quien le corresponde ejercer de manera, como director del sistema de control público, ejercer de manera absoluta el proceso de control de recursos, del uso de recursos públicos. Y a la Fiscalía le corresponde iniciar procesos de investigación, indagación e instrucción fiscal. Una intervención de un organismo que no está dentro de estas competencias genera inevitablemente distorsiones, genera inevitablemente contradicciones interinstitucionales y discusiones de competencia que no son adecuadas. Por esta razón yo estoy totalmente de acuerdo con las observaciones que en el plano estrictamente legal realizó la señora Fiscal General del Estado, en la medida en que la superposición de organismos con no claras termina generando condiciones para una intervención e incluso una interferencia en la actividad de otros organismos. Por esto, y también yo hemos planteado que el Ejecutivo debe evaluar la pertinencia de mantener una organización, un organismo, una institución que no tiene ni facultades legales ni competencias técnicas. En un momento en donde el país necesita contraer el tamaño del Estado y racionalizar el uso de recursos, mantener organismos que no tienen una función no tiene sentido. Es más, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría establecen con mucha claridad que la responsabilidad del control interno corresponde estrictamente a todas las autoridades de las instituciones públicas. Eso está normado. Es cada autoridad de cada institución quien debe ejercer el aseguramiento de los procesos de decisión administrativa. Desde ese punto de vista, ni por el lado de las competencias de Contraloría o de Fiscalía, y ni siquiera en lo que tiene que ver con las competencias de las funciones ejecutivas, una instancia que concentre atribuciones para las cuales no tiene facultades técnicas o legales, yo creo que no tiene sentido mantenerla, menos aún en un momento en donde debemos contraer los costos del Estado. El 18 de mayo está convocada la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, para que reciba una formulación de cargos. El delito por el que la Fiscalía le investiga es por tráfico de influencias. Después de toda la investigación que hizo la Contraloría sobre la compra de los kits alimenticios con posible sobreprecio, ¿cree que ese es el delito indicado, Contralor? Este es un tema legal y un tema técnico. La formulación de cargos tiene que sustentarse en evidencia documentada. No es arbitraria la determinación del delito, de la tipología de delito. Por esta razón, la Contraloría no tipifica delitos en ningún caso. Traslada indicios penales para que la Fiscalía en forma técnica evalúe esos indicios y formule cuál es la figura penal a la cual el delito corresponde. Sí, completamente de acuerdo, pero en la investigación que hizo la Contraloría solamente, digamos, detectó la inobservancia de los procedimientos o detectó sobreprecios. La Contraloría, aquí hay que ubicar algunos temas en este contrato. En primer lugar, la Contraloría
analiza el proceso precontractual y en ese proceso encuentra un conjunto de irregularidades que tienen que ver con el incumplimiento de exigencias que debieron darse a la hora de calificar al proveedor. El proveedor es calificado cuando modifica en su RUC el objeto de su actividad a los servicios que se requerían en ese contrato el mismo día que se presenta como posible contratante. Por otro lado, el mismo proveedor no es exigido por parte de la entidad para demostrar la solvencia en términos de su capacidad logística, de su capacidad económica y de su capacidad técnica para cumplir con las exigencias contractuales. Tampoco se evalúan alternativas, otros proveedores cuya mayor capacidad empresarial podría haber garantizado no solamente precios, sino mejores precios, sino un cumplimiento más adecuado de lo que el contrato obligaba. Todos estos elementos tienen que considerarse en el momento en el cual, además, no se exigió un detalle de los precios unitarios de los productos del kit, lo cual condujo a variaciones en estos precios que generaron un 40% de precio por sobre el mercado, es decir, alrededor de $475,000. Es decir, ustedes sí detectaron un precio elevado o un sobreprecio. Por supuesto. Sin embargo, en el análisis que la Fiscalía hace, sin duda, yo entiendo, está considerando también los elementos de comprobación documental de pagos que se hayan realizado o no efectivamente. Y ahí hay un matiz legal que la Fiscalía sabrá sustentar y en el cual yo no quiero intervenir para no prevaricar en ningún sentido, en donde es la Fiscalía quien deberá considerar los elementos que la Contraloría ha aportado y otros que de su propio análisis permitan precisar la naturaleza jurídica del delito que se pesquisa. Desde este punto de vista, obviamente hay un trabajo complementario. La Contraloría ha presentado las evidencias documentadas a las que ha podido arribar y la Fiscalía está realizando un trabajo de determinación y tipología del delito por el cual abre un proceso indagatorio. Es decir, la Contraloría hizo dos cosas. Primero, detectar esa inobservancia en los procedimientos de contratación y segundo, detectar un sobreprecio. Detectar una diferencia en el precio respecto a las condiciones de mercado. Eso es lo que la Contraloría ha determinado. Eso en español es sobreprecio. Sí, sin duda, en español y en el idioma que estamos hablando. Sí. Es así. La tipificación del delito corresponde a Fiscalía y la sustentación de esa tipificación le corresponde a la jueza. Sí. Fiscalía ante la jueza que va a conocer. Contralor, ustedes, si no me equivoco, el 7 de abril empezaron a investigar este tema. Este tema, ¿por qué lo empiezan a investigar? Porque Alexandra Ocles dice que en algunas ocasiones pidió a la Contraloría que intervenga y la Contraloría no intervino. No, yo quiero precisar, la Contraloría no acompaña decisiones de las autoridades. En algún momento escuché una expresión equivocada de parte de la funcionaria que usted menciona. La Contraloría no acompaña decisiones de las autoridades. La Contraloría interviene con procesos de auditoría. En este caso, la Contraloría auditó este proceso como parte de un conjunto de procesos contractuales. Fueron los primeros que la Contraloría decidió auditar cuando se inició el proceso de la emergencia sanitaria. En aquel momento, la Contraloría emitió un pronunciamiento donde señalamos con mucha claridad que emergencia no significaba eliminación de normas contractuales, eliminación de procedimientos, exigencias legales, técnicas de pertinencia, de buen uso y de destino adecuado para las decisiones que las autoridades adopten. Recuerdo que entonces hubo 4 entidades con las que iniciamos los procesos de auditoría en condiciones de emergencia, entre ellas la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Gobierno, el propio Ministerio de Defensa, el EQ 911 y el IES. Es decir, esto no es una investigación casual de la Contraloría, ha sido parte de una decisión que adoptamos cuando se inició el proceso de emergencia de mantener un control
sistemático, completo y continuado de todos los contratos que vayan dándose en estas condiciones de emergencia. ¿Y cuántas auditorías ha realizado la Contraloría desde que se inició la emergencia y en cuántos de ellos ha encontrado irregularidades? Nosotros, al momento, esta cifra va variando día a día porque el proceso de emergencia ha generado contrataciones permanentes. Al día de hoy, la Contraloría lleva adelante 61 acciones de control. Estas 61 acciones de control se desarrollan en 8 provincias del país y tienen que ver no solo con el sistema de salud, tienen que ver con algunas instituciones del Ejecutivo, con GATS cantonales y GATS provinciales. Es decir, con todas las instituciones que llevan adelante en este momento contratos en el marco del decreto de emergencia. Debo señalarle al respecto también que la formulación de estas auditorías tiene diversas motivaciones. En algunos casos son las propias autoridades quienes requieren estas auditorías, en otros casos, y son muchos, en donde se presentan denuncias ciudadanas o denuncias institucionales. Pero finalmente, el proceso de auditoría es parte de una planificación sistemática y profesional, en donde se recogen todos estos elementos y se los confronta con el proceso de compras que está registrado en el SERCOP. ¿Y qué han encontrado? ¿Han encontrado, usted ha dicho, escandalosos sobreprecios? Yo he señalado que lamentablemente, no en uno, en varios procesos, la auditoría ha determinado en algunos casos sobreprecios que los hemos señalado, hemos definido con precisión técnica en qué consisten, porque aquí hay una diferencia entre la formulación de una denuncia y un proceso de auditoría y sustentación documental de resultados que van a tener implicaciones en el campo administrativo, civil o penal. Una denuncia es un momento muy importante, pero no agota la investigación en lo absoluto. Puede dar inicio a una investigación. Es muy importante que la ciudadanía pueda advertir los dos momentos. Nosotros consideramos como entes de control bienvenida toda denuncia ciudadana, toda institucional, pero el proceso de control no se agota en lo que la denuncia señala. El proceso de control tiene que sustentar en forma documental, con evidencia probada y pertinente, si existen o no los hechos que se denuncian, puesto que como resultante de un proceso técnico y un proceso legal, del cual es responsable un organismo como es la Contraloría, que tiene esa naturaleza, como resultante de estas investigaciones, estas ya sustentadas documentadamente y técnicamente elaboradas, te vienen responsabilidades que tienen consecuencias administrativas, civiles o penales, que finalmente van a decantar en el sistema judicial. Por esto es muy importante la precisión con la cual se lleven adelante las investigaciones para determinar la naturaleza. De acuerdo, Contralor. ¿Qué han encontrado? ¿Qué es eso escandaloso que han encontrado? Porque lo que estamos viendo todos los días realmente causa repugnancia. Se están robando en peso la crisis sanitaria del país, la salud de los ecuatorianos, el derecho a la salud de los ecuatorianos. Sin duda, la crisis sanitaria ha puesto en evidencia no solamente los límites de un sistema de salud que fue duramente golpeado por el tratamiento que tuvo este sector durante toda una década de abusos en lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos, sin duda. Pero también pone en evidencia algo fundamental. El mal uso de los recursos del Estado en el campo de la salud es un crimen contra la población, es un crimen contra la salud, es un acto execrable. Todo acto de corrupción debe ser perseguido y sancionado, pero mucho más aquellos que generan un impacto social que pone en riesgo la vida de la población entera del país. Ok, hablemos de esta emergencia, Contralor. ¿Qué han encontrado en esta emergencia? Hay aspectos que tienen que ver con irregularidades en el incumplimiento de normas contractuales. Hay también, sin duda, sobreprecios. Hay, por ejemplo, como el caso que usted menciona, la Secretaría de Riesgo, gravámenes de IVA en productos que no tienen IVA. Hay un conjunto de irregularidades también en adquisiciones que no corresponden al objeto de la emergencia. Este es un punto muy importante. En emergencia deben restringirse los contratos a lo que exige en este momento el Estado como una prioridad.
Nosotros hemos encontrado, lamentablemente, en algunos GATS, procesos en donde se dan compras que están totalmente fuera de las exigencias de una emergencia. Compras que tienen que ver con servicios de consultoría, con comunicación, con adquisición de vehículos e incluso con infraestructura cuya contratación no es pertinente al momento en el cual el país debe enfrentar prioridades de otra índole. Es decir, ¿es cierto que he encontrado sobreprecios de hasta 9.000%? Sí. ¿En qué y quién hizo eso? A ver, quiero precisar que esto tampoco es una generalidad. Hay sobreprecios de diversa magnitud. Cuando he mencionado que hay un sobreprecio del 9.000%, me he referido a un producto concreto dentro del examen que realizamos a la contratación de insumos médicos en el IES, que devino en un indicio penal, por el cual, que fue generado porque se encontraron pagos en exceso en la contratación. Se estableció, además, de una forma totalmente irregular por parte del exdirector del IES, en donde se excedían los valores, por ejemplo, de mascarillas, en un 400%, no solo del precio de mercado, sino de adquisiciones similares en otras unidades médicas, en el 253% en guantes, en el 9.500% en protectores oculares. Se trata, por lo tanto, de este contrato que fue objeto de un análisis de Contraloría que devino en un indicio de responsabilidad penal contra el exdirector y otras autoridades que intervinieron en la formulación de ese contrato, es una muestra que permite advertir en el país el nivel de arbitrariedad, licenciamiento y abuso que se ha tenido. En los otros contratos, este tipo de manejos arbitrarios de precios tienen distintas magnitudes. Cada contratación tiene una particularidad. ¿Y cómo hacemos, y dígame en 3 palabras, si es que puede, cómo hacemos para evitar que sigamos teniendo que lamentar que se roban y después los descubrimos? ¿Qué hay que cambiar, por ejemplo, en las emergencias para evitar los robos y para no seguir descubriendo los robos? Aquí el tema es que no solo se descubran, sino que caigan, a veces no caen, pero que ya no roben. 3 cosas fundamentales. En primer lugar, yo creo que hay que perfeccionar las normas de contratación pública en el país. Sin duda, nuestro sistema de contratación pública adolece de una normativa suficiente, y eso deja resquicios por los cuales se filtran los actos de corrupción. En segundo lugar, es fundamental entender que los presupuestos tienen que ser tratados como un instrumento de planificación. Por lo tanto, el sistema de planificación de las compras públicas tiene que ser perfeccionado en el país, como tienen que ser perfeccionados los sistemas de control de esas compras. En tercer aspecto, hay un asunto esencial. En la década pasada se retiró a la Contraloría una facultad fundamental, que era emitir un informe previo a los contratos, tanto a la Contraloría como a la Procuraduría General del Estado. Es esencial restablecer esa competencia, porque solamente con un control preventivo es posible un aseguramiento que permita una adecuada planificación de la contratación. Hoy tenemos solamente un control ex post, y es inevitable que tanto la Contraloría como la Fiscalía, como todo el sistema de control público, tenga que intervenir cuando los hechos están ya dados. Es fundamental restablecer las condiciones legales en el país para que podamos intervenir en la prevención, en el seguimiento de estos procesos. Eso da seguridad jurídica al Estado, al funcionario, al contratante, y precautela además la integridad de la planificación y la decisión en el uso de recursos públicos. Sí, ojalá puedan cambiar esas cosas y eso garantice evitar seguir escuchando toda la vida, caiga quien caiga. Y gracias, Contralor. Buenas noches. Muchas gracias. Diana, sigues tú. Seguimos, Milton. La Corte Nacional de Justicia realizó 3 audiencias de forma telemática desde el lunes 11 de mayo. La conexión de las videoaudiencias se convierte en un reto en medio de esta nueva normalidad, por lo que esta entidad trabaja en un protocolo para el manejo de este tipo de diligencias.
Nuevas prácticas de salubridad marcan el retorno de las actividades jurisdiccionales del país. El uso de mascarilla, control de temperatura y desinfección al ingreso son algunas de las normas de bioseguridad para los usuarios y el personal de los tribunales de justicia. Desde el lunes, con un retorno parcial de actividades, la Corte Nacional ha realizado 3 audiencias de forma telemática, una nueva modalidad que busca despachar las causas garantizando la seguridad de las partes procesales. La ventaja de enfrentar esta emergencia sanitaria en el siglo XXI reside en que las nuevas tecnologías nos permiten ejercer esta misión esencialísima de impartir justicia sin requerir de espacios físicos. Las audiencias que quedaron suspendidas a raíz de la emergencia se reagendarán dependiendo de cada juez o tribunal. La unidad administrativa y de talento humano de la Corte llevará a cabo un calendario que será público a través de la página web. Ahora planificamos y pensamos en cómo utilizar los recursos disponibles, humanos y tecnológicos, teniendo como meta principal minimizar el impacto de esta pandemia en el ejercicio y goce de los derechos. Estas videoaudiencias implican un nuevo reto para la función judicial. Según el Observatorio de Derechos y Justicia, el problema radica en la conectividad de Internet. Sí nos preocupa, por ejemplo, que en el contexto de cualquier caso, porque el derecho de las personas está en juego, se vea menoscabado porque, por ejemplo, el juez se le pagó el audio en el medio de un testimonio, no alcanza a escuchar bien, en un contexto donde el juez, por ejemplo, no está provisto de escolta policial. ¿Cómo aseguramos que alguien no le está amenazando al juez? Además, para ciertas diligencias adhieren, se debería contemplar que los abogados y servidores de justicia cuenten con salvoconductos para cumplir con sus labores. Para los casos donde físicamente tienen que trasladarse a las unidades judiciales para litigar y para brindar el servicio a sus clientes. Al momento, la Corte Nacional de Justicia trabaja con 45 personas de forma presencial, 141 semipresencial y 47 personas por teletrabajo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y tras 31 intervenciones, se cerró el debate del segundo proyecto urgente que envió el Ejecutivo, que se denomina Ley de Ordenamiento para las Finanzas Públicas. Durante la sesión, 4 legisladores mocionaron el archivo de la ley, pues consideran que existen algunas inconstitucionalidades. La votación quedó suspendida para este jueves. Los asambleístas también iniciaron con el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Esta ley no goza del respaldo de los legisladores, pues algunas bancadas consideran que las contribuciones no deben afectar a los ciudadanos. El secretario de la Asamblea leyó el documento y luego se suspendió la sesión para este jueves. Y la Corte Constitucional resuelve suspender el recorte presupuestario a las universidades. En una resolución de esa tarde, el Pleno de la Corte dispone a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva, que se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior, hasta que la Corte adopte la decisión de fondo. Esta resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento y dispone la devolución del expediente del proceso a la jueza constitucional sustanciadora, en aras de que continúe con la sustanciación de la causa. Seguimos. Un grupo de ciudadanos venezolanos permanece en los exteriores de la embajada de su país en Quito reclamando por un vuelo humanitario que los regrese a casa. Piden a las autoridades del gobierno de Venezuela que den una solución o no se moverán del lugar. Están a la espera de regresar a su país y buscan respuesta desde su embajada en Quito. Son cerca de un centenar de venezolanos que están a su suerte, en la calle y sin los medios para salir de este mal rato. No tenemos dónde estar, no tenemos comida ni dinero, no tenemos absolutamente nada. La situación de los niños es quizá lo que más preocupa. Apenas cubiertos por una mascarilla pasan sus horas en plena calle y expuestos a todos los peligros. El menor es de este pequeño de 3 meses de nacido y ya se enfrenta a un mundo difícil.
Da lo mismo si es de día o de noche, el resto de los pequeños pasan la mañana con la misma ropa que durmieron. Ya nada puede ser peor para quienes buscan volver y dejar de sentirse extraños. Son familias enteras. Sí, hay muchas personas que están inscritas, que se han sumado, pero ellos dicen, nos vamos a llamar, no nos llaman. Hay como alrededor de unos 15, 20 niños. Hay 2 mujeres embarazadas. Logran mantenerse con la solidaridad de los transeúntes y el apoyo de gente que los ve a diario. Por varias ocasiones nos contactamos con el representante del gobierno de Venezuela en nuestro país. Sin embargo, no logramos una entrevista. A quienes sí respondió fue a sus propios compatriotas, pero de una forma poco alentadora. Su embajada está aquí, pero la muestra de vulnerabilidad ha servido de poco para los llamados a ofrecer soluciones. Ni un vaso con agua hemos recibido. Prácticamente nos está dando la espalda, porque no hemos recibido respuesta alguna de parte de ellos, solamente la que dieron el día de ayer. No hay vuelo, no hay solución. Este grupo de venezolanos no solo proponen un vuelo humanitario, están dispuestos a regresar a Venezuela por tierra, pero que alguien les dé opciones. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Primicias, el primer diario 100% digital en el Ecuador. Este miércoles cumple un año de haber sacado su primera edición. Durante estos 12 meses, el medio de comunicación ha revelado varios casos relevantes en el país. Una propuesta fresca, innovadora y veraz es Primicias. El primer medio de comunicación 100% digital que nace hace un año en el Ecuador. Gracias a la iniciativa de un grupo de periodistas jóvenes comprometidos con la ciudadanía. Cuando todo el mundo empezaba a creer que el periodismo estaba muy golpeado, es una manera de decir, aquí estamos, el periodismo es relevante, el periodismo va a seguir existiendo, tiene que seguir existiendo. Según su directora, el objetivo de haber creado este medio de comunicación es para que los nuevos lectores entiendan de una manera creativa temas políticos, sociales o judiciales. La preocupación por el medio ambiente, la preocupación por los animales, por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, la preocupación por los temas de pobreza, de desempleo. También hay una preocupación por el tema indígena. Durante este primer año, Primicias ha hecho un periodismo innovador que no teme llamar a las cosas por su nombre y que valora el uso intensivo de los datos, las cifras y estadísticas, siempre y cuando estén bien sustentados. Esta nueva generación de periodistas que ya son alfanuméricos, que les gusta la tecnología, que quieren contar historias con videos, con texto, con fotos, con datos, o sea, son unos periodistas ya multidimensionales. Primicias intenta hacer la diferencia en el país, alejada de la política y el periodismo tradicional. Busca hablar e interactuar directamente con esta nueva generación enrolada a la tecnología. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre las famosas pruebas de detección de anticuerpos y de partículas virales para la famosa enfermedad de la COVID-19. Pues estas pruebas se basan en 3 tipos de tecnología. La primera es detectar partículas virales. Básicamente las personas que están con el virus dentro de su cuerpo pueden acceder a una prueba que nosotros la denominamos de PCR. Es una tecnología que básicamente lo que busca es detectar partículas virales, amplificarlas en un termociclador y a través de una reacción de una enzima detectar si es que tenemos partículas virales en el cuerpo. Las otras 2 técnicas son la una basada en la detección de antígenos del virus, en la cual podemos nosotros dar ya sea suero o plasma o una gota de sangre y detectar rápidamente a través de un cassette la presencia de un antígeno. Esta no es muy común en el Ecuador, es la que menos se usa a nivel mundial, y las pruebas rápidas, las famosas pruebas basadas en anticuerpos, son las que se encuentran disponibles en el Ecuador y en el mundo. Estas de aquí nosotros tenemos que considerar que tienen altos índices de falsos negativos. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con el origen de estas pruebas, con la marca, con los certificados de producción, los certificados de buenas prácticas de manufactura, entre otras.
¿Cuáles son las más efectivas? Pues nosotros creemos que las basadas en la famosa reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, que nosotros le abreviamos como RT-PCR, en tiempo real, estas son las que determinan la presencia de material genético en el cuerpo del famoso virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, son muy sensibles y muy específicas, superior al 95%, especialmente en la ventana que va desde los 2 días en adelante hasta que dure la enfermedad. Las pruebas basadas en anticuerpos, lo que buscamos es identificar los famosos anticuerpos IgG o IgM. Los IgG son los anticuerpos que duran más tiempo, son los que nos confieren protección por largo tiempo, y los IgM usualmente son los que primero se encuentran y son los que nos ayudan a combatir la enfermedad al inicio de este proceso. Estas usan una técnica denominada inmunocromatografía, que simplemente lo que hace es detectar la presencia de anticuerpos en el plasma, en el suero de las personas, y por lo tanto tienen variabilidad en su especificidad y sensibilidad. Estas van del 80 al 95% en la sensibilidad y varían de marca en marca. ¿Qué pasó con la variabilidad de los resultados que nosotros hemos visto que se han publicado hace tal vez una semana y un poco más? Pues nosotros creemos que los datos más fidedignos son los basados en las pruebas famosas de PCR, y por lo tanto son las que se tienen que considerar a manera de diagnóstico de los nuevos casos. Por eso es que hubo alguna fluctuación, entiendo yo, en relación a los datos un día versus el otro. Esperemos que nosotros con esta información hayamos solventado algunas dudas sobre el diagnóstico de la famosa enfermedad de la COVID-19. Nos vemos nosotros en el siguiente programa de Por Tu Salud, aquí en este canal.